Eguerdion, gaur goizean, lehendakariak datorren ostiraleko politika orokorreko eztabaidan parte hartzeko funtsezko ildoak bidali dizkio Eusko Legebiltzarrari. Gure gobernu programaren 150 konpromisoak martxan daude dagoeneko. 15 plan estrategikoak gauzatzen ari dira. 15 lege proiektu onartu ditugu eta Legebiltzarrean daude ja tramitazio bidean, beste batzuk aprobatuta. Eta 5 lege proposamen gobernuan oinarri diren bi partiduek aurkeztu dituzte. 2017-2020 enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren esparru programa dugu, eta horren bidez 8.000 eta 800 milioi euroko inbertsioa mobilizatzen ari gara. Gure ekoizpen eta enpresa egitura modernizatzen ari gara, inbertsio, industria, nazioartekotze eta berrikuntza estrategiarekin. Gizarte babeserako euskal sistemaren oinarria sendoa da. Eusko Jaurlaritzak etengabe jardundu alegina egiten kohesioaren eta gizarte desberdintasunen murrizketen alde. Osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte babesaren arloko herritarrentzako funtsezko zerbitzuak bermatzeko baliabideak areagotu ditugu. Esta mañana el lehendakari ha enviado al Parlamento Vasco las líneas fundamentales de su intervención en el debate de política general que se celebrará el próximo viernes. Los 150 compromisos de nuestro programa de gobierno se encuentran en marcha ya. Los 15 planes estratégicos previstos en el programa se encuentran en ejecución. Hemos aprobado 15 proyectos de ley y 5 proposiciones de ley han sido presentadas por los 2 partidos que dan sustento al Gobierno. Contamos con el Programa Marco para el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020, con el que estamos movilizando una inversión de 8.800 millones de euros. Estamos abordando la modernización de nuestro tejido productivo y empresarial con la estrategia 4I, inversión, industria, internacionalización e innovación. La base del sistema vasco de protección social es sólida. El Gobierno vasco ha realizado un esfuerzo continuado a favor de la cohesión y la reducción de las desigualdades sociales. Hemos incrementado los recursos destinados a garantizar los servicios esenciales para la ciudadanía en el ámbito de la salud, la educación y la protección social. Lehendakariak Eusko Jaurlaritzaren estrategiaren jarduketa eta erronka nagusien xehetasunak emango ditu lehentasunezko 4 ardatzen inguruan. Zeintzuk dira 4 ardatz hauek? 1. Giza garapena. Helburua aberastasuna sortzea da eta zuzentasunez banatzea da gizarte justiziatik abiatuta. Pertsonen zaintzak, arretak eta ongizateak dute guretzat lehentasune, bereziki beharrizan gehien dutenenak. 3 eurotik 3, osasuneko, hezkuntzako eta gizarte babeseko funtsezko zerbitzuak bermatzera bideratzen ditugu. 2. Hazkuntza jasangarria. Ekintzailetza, enplegurako prestakuntza, hezkuntza mundutik lan mundurako transizioa eta prestakuntza duala sustatzen ditugu. Plan Basque Industry 4.0 dugu, 1.225 milioi euroko konpromisoarekin. Urtero aurrekontu publikoen 5% gehiago inbertitzen ari gara ikerketa, garapen eta berrikuntza programetan. Ekonomia eta enpresa inbertsioa sustatzen dugu. Finantzak eta tresnen politika berria dugu. 3. Bizikidetza eta giza eskubideak. Unerek garrantzitsuena 2018ko maiatzaren 3an eta desegin izan da. Behin betiko desegitea, alde bakarrekoa, osoa eta gainera baldintzarik gabekoa. Gobernua 2020ko bizikidetza eta giza eskubideen plana betetzen ari da. Garapen bidean dagoen agenda bizikidetzaren eta giza eskubideen erronka berriekin lotuta dugu. Migraziorako euskal gizarte itunaren proposamena edo sare proposamenaren aurkezpena nabarmendu behar da. Eta 4, autogobernua. Gure konpromisoa da autogobernu gehiago eta hobea lortzen laguntzea.
Itunaren legea eta kupoaren 5 urteko legea eguneratzea lortu dugu. Transferentzien 2 batzorde misto deitu ditugu eta egin ditugu. Espainiako gobernuak lehen aldiz onetsi du Gernikako estatutuan jaso diren eta eskualdatzeko dauden eskumenak eskualdatzeko egutegia eta plana. El Lehendakari desgranará las principales actuaciones y retos de la estrategia del Gobierno vasco en torno a 4 ejes prioritarios. 1. Desarrollo humano. Se trata de crear riqueza y distribuirla equitativamente desde la justicia social. Primamos el cuidado, atención y bienestar de las personas, especialmente de las más necesitadas. Destinamos 3 de cada 4 euros a garantizar los servicios esenciales de salud, educación y protección social. 2. Crecimiento sostenible. Impulsamos el emprendimiento, la formación para el empleo, la transición del mundo educativo al laboral y la formación dual. Contamos con el Plan Basque Industry 4.0 que compromete 1.225 millones de euros. Estamos invirtiendo un 5% más cada año en los presupuestos públicos destinados a financiar programas de I+D+I. Apoyamos la inversión económica y empresarial y contamos con una nueva política de instrumentos de financiación. 3. Convivencia y derechos humanos. El hito más relevante ha sido la disolución definitiva unilateral, completa y sin condiciones de ETA el 3 de mayo de 2018. El Gobierno está cumpliendo el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2020. La agenda emergente está relacionada con los nuevos retos de la convivencia y los derechos humanos. Y cabe destacar en este sentido la propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración o la presentación de la propuesta SARE. Y finalmente, 4. Autogobierno. Nuestro compromiso es contribuir a lograr un más y mejor autogobierno. Hemos conseguido la actualización de la Ley del Concierto y de la Ley Quinquenal del Cupo. Hemos convocado 2 comisiones mixtas de transferencias. El Gobierno español ha aprobado por primera vez un calendario y un plan de trabajo para el traspaso de las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika. Lehendakariak legegintzaldiaren azken urtean garatu beharreko ekimen nagusiak aurkeztuko ditu. Besteak beste, ekonomia suspertzea eta enplegu gehiago eta kalitate handiagokoa sortzen laguntzea. Hori da, hain zuzen ere, gobernuaren lehentasuna. Euskal ekosistema hobetzea, inbertsioa sustatzea, enpresari laguntza ematea, industrian lehiakortasuna irabaztea, merkatu globalean bidea irekitzea, oro har berritzea. Emakume eta gizonen berdintasuna sendotzeko gure proiektua honestea, lege proiektu baita daukagu horretarako, eta emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzea. Legebiltzarrari hezkuntza lege berria bidaltzea, etorkizuneko euskal hezkuntza sistemaren oinarria izango dena. Etaren indarkeria esplizituki jasota, indar politiko guztiek partekatuko duten iraganari buruzko hausnarketa kritiko globala adostea. Eta memoriaren arloan, eta biktimen errekonozimendurako eta erreparaziorako arloan adostasun gehiago izateko aurrera egitea. Autogobernuaren eremuan garrantzitsua da egindako ibilbidea aitortzea. Horrek eskatzen du, halaber, Gernikako estatutua osorik bete dadila eskatzea. Autogobernuko lantaldeak aurrera jarraitzen du, eta lehendakariak aitortu du legebiltzarreko 5 taldeek izendatu dituzten adituen taldeak egiten duen lana. Lehendakariak esan du ziur dagoela lan horiek euskal autogobernua eguneratzeko eta hartan aurrera egiteko barneko akordioa zabalduko dutela eta horretan sakonduko dutela. El Lehendakari presentará las principales iniciativas a desarrollar en el último año de la legislatura y entre ellas las que a continuación enumero. Reactivar la economía y contribuir a generar más empleo y de mejor calidad. Esta es la principal prioridad del Gobierno. Mejorar el ecosistema vasco, impulsar la inversión, apoyar a la empresa,
ganar competitividad en la industria, abrirnos paso en el mercado global, innovar. Aprobar el proyecto de ley para reforzar la igualdad de hombres y mujeres y erradicar la violencia contra las mismas. Remitir al Parlamento la nueva ley de educación, que será la base del futuro sistema educativo vasco. Alcanzar una reflexión crítica global sobre el pasado que incluya explícitamente la violencia de ETA y sea compartida por todas las fuerzas políticas. Avanzar en la ampliación de espacios de consenso en materia de memoria, así como de reconocimiento y reparación de las víctimas. En el ámbito del autogobierno es importante reconocer el camino recorrido. Esto supone también seguir reclamando el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. La ponencia de autogobierno sigue su curso y el Lehendakari reconoce la labor del grupo de personas expertas designadas por los 5 grupos parlamentarios. Expresa su confianza en que estos trabajos permitan ampliar y profundizar el acuerdo interno para activar y avanzar en el autogobierno vasco. Azkenik, Lehendakariak 2030 Euskadiko erronken ikuspegia partekatuko du. Eusko Jaurlaritzak etorkizunari konfiantza handiagoz begiratzen dio eta herritarren ongizate baldintzetan eta bizi kalitatean eragina izango duten gizarte jarduerakiko eta eraldaketa globalarekiko hurbiltasuna erakusten du. Gobernuak defendatzen duen ereduak akordioa eta lankidetza biak behar ditu. Aurrera egiten jarraituko dugu administraziook estrategia bera partekatzen dugulako. Baita politika publikoen etengabeko hobekuntzarekiko konpromisoa ere. Aurrera egiten jarraituko dugu konzertazio publiko-pribatuan eta gizarteratze parte hartzeari esker. Euskadik eraginkortasunez erantzun nahi dio egoera globaleko eraldaketa hirukoitzari. Eraldaketa demografiko-soziala, eraldaketa energetiko-ekologikoa eta eraldaketa teknologiko-digitala. Eraldaketa horiek zeinu globala dute, eta Eusko Jaurlaritzak etorkizuneko aukera gisa heltzen die. Erantzun esparrua 2030 agendak eta garapen jasangarrirako helburuek zehazten dute. Finalmente, el Lehendakari compartirá la visión de los retos de Euskadi en el horizonte 2030. El Gobierno vasco mira al futuro con mayor confianza y demostrando cercanía a las tendencias sociales y a las transformaciones globales que van a incidir en las condiciones de bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. El modelo que defiende el Gobierno pasa por el acuerdo y la colaboración. Seguimos avanzando gracias a que el conjunto de las administraciones compartimos una misma estrategia. También el compromiso con la mejora continua de las políticas públicas. Seguiremos avanzando gracias a la concertación público-privada y a la participación de la sociedad. Euskadi quiere responder con eficacia a la triple transformación en el escenario global: la transformación demográfico-social, la transformación energético-ecológica y la transformación tecnológico-digital. Estas transformaciones tienen un signo global y el Gobierno vasco las aborda como una oportunidad de futuro. El marco de respuesta está definido en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, Nekane Murga osasun sailburuak Gobernu Kontseiluari Osakidetzaren lehen mailako aurretarako lan eskaintza publikoaren hurrengo deialdiaren berri eman dio gaurko bileran. Probak 2020ko lehen 3 hilabetekoan izango dira, eta horren berri emateko hain zuzen ere etorri da gaur gurekin aurkezpen honetara. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de la próxima convocatoria de una oferta pública de empleo para la atención primaria de Osakidetza. Las pruebas se realizarán en el primer trimestre del año 2020. Para darles cuenta de este proyecto, comparece hoy con nosotros y le cedo la palabra. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko, sailburu. Bozeramaleak esan duen bezala, gaur, Gobernu Kontseiluari jakinarazi diot
2008ko lan eskaintza publikoari ekingo diogula. Prozesua, lehen arretako medikuntzako kategoriekin hasiko da. Como acaba de señalar el portavoz, he informado al Consejo de Gobierno de que vamos a comenzar la ejecución de la OPE 2018-2019, aprobada en diciembre del pasado año. Lo vamos a hacer comenzando por las categorías de medicina familiar y comunitaria y medicina pediátrica. Fortalecer este nivel asistencial es una prioridad para el Gobierno vasco y por ello hemos optado por dar comienzo al proceso selectivo con plazas de atención primaria. Posteriormente le seguirán otras categorías como enfermería y otras más. ¿En qué consistirá este proceso selectivo? Como ya he mencionado, este proceso que les voy a detallar se enmarca en el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2018, en el que se dio luz verde a una oferta pública de empleo de Osakidetza de 1.083 plazas. Como consecuencia de este acuerdo, hoy anunciamos un proceso selectivo exclusivo para facultativos y facultativas de familia y pediatría. Estamos hablando de sacar a concurso público 215 plazas de atención primaria, 176 de medicina de familia y comunitaria y 39 de medicina pediátrica. El proceso comenzará en los próximos meses con un concurso de traslados interno y posteriormente, en el primer semestre del próximo año, se realizará la convocatoria y los exámenes de las plazas que les he señalado. La idea es que en el ejercicio del año 2020 las personas que superen este proceso selectivo puedan tomar posesión de sus plazas. El Gobierno vasco sigue comprometido con el empleo estable y de calidad, y esto hará de la atención primaria un nivel asistencial más atractivo para las y los profesionales. Guztira, lehimalako arretarako 215 plaza deituko dira. Prozesua 2020 urte hasieran egingo da. Ideia da, plaza lortzen dutenek, haien postua ahalik eta arinen lortzea. Además, me gustaría destacar que en este proceso selectivo se pondrán en marcha medidas contempladas en el nuevo modelo de OPE, que presentaremos el próximo 8 de octubre en el Parlamento Vasco. La celeridad y el desarrollo de procesos de menor envergadura, como el que estamos anunciando hoy, son algunas de las características de las próximas ofertas públicas de empleo. Con este anuncio al Consejo de Gobierno cumplimos con dos de las medidas recogidas en la Estrategia de Atención Primaria, en las que se establecía la necesidad de convocar una OPE extraordinaria y específica de medicina de familia y comunitaria y de medicina pediátrica. Son las acciones 28 y 32 de esta estrategia que he mencionado. Como ustedes saben, la estrategia contempla 35 medidas concretas de refuerzo de la atención primaria. De hecho, he informado en este mismo foro de algunas de ellas, como son que hemos invertido alrededor de 2 millones de euros en renovar todo el sistema informático de los centros de salud con el fin de hacerlo más eficiente y facilitar la labor al personal sanitario y administrativo. Hemos ampliado la plantilla en 46 plazas de medicina de familia y de enfermería durante el año 2019 y prevemos hacer lo mismo con otras 40 plazas de cara al 2020. Y seguimos apostando por el relevo generacional. Contamos con la oferta formativa más amplia de nuestra historia. Actualmente, 1.467 profesionales están realizando la residencia médica, de enfermería, psicología, farmacia y otras en Euskadi. Además, las personas formadas con la especialidad de medicina de familia y pediatría
tienen las puertas de Osakidetza abiertas y empleo asegurado. Estamos ofreciendo empleo estable y de calidad a todas estas personas. La medida anunciada hoy en el Consejo de Gobierno se suma a todas estas acciones que les he citado. Como ven, estamos priorizando categorías ligadas a la atención primaria para que sean las primeras en la adjudicación de plazas. De hecho, quiero recordarles que la primera resolución de personas que han superado la OPE 2016-2017 han sido categorías como medicina de familia y comunitaria, pediatría, psiquiatría y psiquiatría infantil. Beraz, lehen mailako arretarekiko konpromisoa irmoa da, eta egintza zehatzekin frogatzen dugu. Neurri honekin, plantillaren egunkortasuna sendotzen ari gara. Abian jarritako, lehen mailako arretako estrategia betetzen ari gara. Osakidetza trasladará este proceso selectivo el próximo día 18 de septiembre a la Comisión de Seguimiento de la OPE, que está integrada por los sindicatos SATSE, Sindicato Médico y UGT. El propósito de esta reunión es la de acordar en el seno de ella las medidas del nuevo modelo de la OPE a incorporar en esta convocatoria, así como aspectos de los plazos para poder dar cumplimiento al objetivo de que su cobertura se realice a lo largo del 2020. Nuestro compromiso con la atención primaria es firme. Queremos hacer más atractivo este nivel asistencial a través de la estabilización del empleo. El refuerzo de recursos personales está contemplado en la estrategia y hoy venimos con hechos concretos y compromisos cumplidos. Seguiremos trabajando para dar un mejor servicio a la sociedad vasca y facilitar una mejor organización a las y los profesionales. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, emandako informazioagatik. Eta orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu. De la propuesta de última hora del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para evitar una repetición electoral en noviembre y no sé si le preocupa de prosperar esa propuesta de última hora, que ahora mismo creo que hay contactos a distintas bandas, si podría afectar a las buenas relaciones entre el gobierno vasco y la administración central actual. Lo que le puedo decir con absoluta sinceridad es que el Gobierno vasco asiste con suma preocupación a la deriva que está adquiriendo el proceso de negociación para la conformación del Gobierno central, ¿no? Que está desembocando en una situación no ya kafkiana como consecuencia de las últimas aportaciones o intervenciones, ¿no? Sino una situación incomprensible e irresponsable, ¿no? El Gobierno vasco cree que, bueno, si finalmente, como todo parece indicar, no se produce acuerdo de ningún tipo y hay que reeditar las elecciones, hay que repetir las elecciones, en fin, los partidos políticos, los principales responsables del fracaso tendrán que explicar muy claramente a la sociedad por qué le devuelven la pelota, ¿no? Por qué la responsabilidad que no han querido o no han sabido asumir se la devuelven a la sociedad, ¿no? En fin, las aportaciones, las intervenciones que están teniendo lugar en estos últimos momentos, yo creo que, en fin, sería mucho especular pronunciarse sobre ellas, ¿no? Porque es posible que se sucedan más, ¿no? En lo que resta de tiempo hábil todavía para alcanzar un acuerdo, ¿no? El Gobierno espera, como lo dije la semana pasada, que el acuerdo sea posible. La esperanza es lo último que se pierde, aunque, insisto, todo parece indicar ya a la altura en la que estamos y con lo visto y lo escuchado, que no parece que vaya a ser posible fructificar un acuerdo, ¿no? Bai, hori esan beharra daukat, eta argitasun osoz gainera Eusko Jaurlaritzak oso kezka handiz ikusten duela zenolako bidea hartu duen negoziaketa gobernu zentralari osatzeari buruzko negoziaketa horrek, ezta? Besteak beste, egoera ulertezina
eta erantzukizunik gabeko batera eramaten gaituelako, ezta? Eta alderdi politikoek, hor ardura berezia daukaten alderdi politikoek ondo azaldu beharko diote gero gizarteari, zergatik ez diran kapaz izan gobernua osatzeko eta akordioak behar bezala hartzeko, ezta? Itxaropenaik ez dugu galduko. Itxaropena galtzen den azken kontua da, esaldiak esaten duenez, ezta? Baina itxura guztien arabera ez dirudi benetan azken momentuko keinu hauek benetan helburu konstruktibo batekin eginda daudenik eta akordio baterako bide emango dutenik. Confían que el acuerdo está posible. ¿Se sigue refiriendo al acuerdo Partido Socialista, Podemos o el Gobierno vasco, con tal de que no haya elecciones, no vería con malos ojos que finalmente se desbloqueara con Ciudadanos? Yo me refiero a lo que me he venido refiriendo las últimas semanas, ¿no? Al acuerdo que era inicialmente proyectado en torno al eje de las formaciones políticas que hicieron posible el Gobierno del Cambio, ¿no? ¿Y cómo valora esa petición o oferta, digamos, de Ciudadanos de última hora, que haya sido tan in extremis? ¿Le parece serio? No sé cómo contempla el Gobierno vasco. Me parece una anécdota que es posible, no se puede descartar que vaya a sucederse, que vaya a venir sucedida por otras anécdotas que vayan a poderse producir en las próximas horas, de aquí hasta que el tiempo se agote para la consecución de un acuerdo, ¿no? No excluyo la posibilidad de que todavía pueda haber movimientos de última hora, pero que van a ser, no nos engañemos, más poses de cara a la galería, más poses de cara a quedar mejor retratados en ese relato que todo el mundo está construyendo de cara a las elecciones, que a la construcción de un acuerdo realmente posible y viable, ¿no? Eta Nafarroaren gaia sartzearena? Ez da serioa. Ez da serioa orain horrelako planteamendu bat egitea kontuan izanik Nafarroan etxeko lanak egin dituztela, uda aurretik gainera, eta Nafarroan gainera baldintzak akordio bat osatu alizateko nahiko zailak zirela baita ere. Zean ere, hauteskundeen emaitzak oso panorama zaila eman zuten, eta batzuk eta besteak lotu beharra izan delako, ezta? Beraz, orain horrelako salaketekin etortea ez dugu uste benetan serioa denik, ez da serioa. Sí, yo quería preguntarle a la consejera, ha hablado de 1.083 plazas en esa OPE, se van a desgajar unas 215 plazas, la convocatoria la ha situado en el primer semestre, el resto de plazas, hasta esas 1.083, ¿se irían convocando a lo largo también del año 2020 o cuál es la previsión del departamento? Sí, la previsión del departamento es que sucesivamente vayamos convocando el resto de plazas. Las 1.083 se convocarían en distintas OPEs, no sé si tienen ya planificado en cuántas OPEs se va a hacer a lo largo del año 2020. No, no es algo que esté planificado. ¿Será un mínimo de 2 en todo caso? Valoraremos el número de personas que puedan presentarse, entre otros aspectos. Le quiero decir que esto es algo que valoraremos la viabilidad y cómo hacerlo. Entiendo que esta OPE de 215 plazas es en la primera OPE en la que se va a aplicar el nuevo modelo que van a presentar en octubre. Sí, las medidas tenemos previsto aplicar. Uno de los aspectos que tiene este nuevo modelo es que reconoce que algunas de las medidas se van a realizar de forma progresiva. Entonces, todas aquellas que sea posible incorporar a esta nueva oferta pública de empleo se hará. Se lo preguntaba porque, si no me equivoco, había o hay convocada una OPE antes de final de año, creo que era intención hacer los exámenes, una pequeña OPE en la que se iban a aprobar nuevas medidas relacionadas con el sistema de OPE, ¿no? Sí, las plazas a las que se refiere son plazas específicas que dependen de la OPE 2016-2017 y en las que ya hay algunas medidas en relación con el nuevo modelo que se han incorporado. Se van a realizar los exámenes en noviembre. Quería preguntarle al portavoz, he visto que se ha aprobado abrir el plazo de 2 años para presentar las solicitudes de reparación de víctimas de abusos policiales de la ley. He estado leyendo un poco rápido, igual me lo he saltado, pero ¿dónde se pueden presentar cuando se abra el plazo las solicitudes? Y qué debe, no sé si tienen los datos, ¿qué debe presentar
las víctimas para poder ser, no sé si tienen desarrollo? Bueno, sobre eso se va a difundir información, ¿eh? Así que la resolución se ha aprobado hoy, pero se va a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en el momento de la publicación se dará cuenta exactamente de los lugares y de la fórmula y el procedimiento a través del cual se va a poder formular esa solicitud, ¿no? Efectivamente, el plazo es de 2 años, es un plazo amplio y es amplio porque, bueno, queremos dar pie y posibilidad a las personas que puedan acogerse a estas ayudas a reunir información, a reunir toda la documentación que pueda acreditar su situación y puedan justificar ante la Administración Pública que efectivamente son acreedoras a esas ayudas, ¿no? ¿Está previsto que se publique en el boletín? Bueno, en cuestión de días, ¿no? Cuando empieza, ¿no? Sí, sí, lógicamente, sí. El cómputo de 2 años se produce a partir del momento de la publicación del boletín, sí. Bueno, oso ondo, besterik ez badago. Eskerrik asko. Eskerrik asko.